Buenas tardes, venimos a presentar el seminario técnico de electromecánica con mi compañera Mariana Marín y quien les habla, Laura Santoyo. Bueno, el tema que nos correspondió a nosotras fue el de ondas sonoras, el cual tiene unos subtemas de potencia, intensidad de las ondas sonoras, el nivel de intensidad y el efecto Doppler, temas que explicaré muy brevemente. Bueno, la introducción a ondas sonoras es que para implementarlo en electromecánica queremos dar a entender que se utiliza porque permite comprender cómo la energía vibratoria se transmite a través de los materiales. Y bueno, una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio o, por decirlo, en el vacío. Un pequeño ejemplo que tenemos es cuando el agua está completamente estática y le cae una gota, entonces ahí ya podríamos ver como tal una onda reflejada. Bueno, tenemos dos tipos de ondas. La primera es una onda transversal, las cuales funcionan como las vibraciones de las partículas. Estas se mueven perpendicularmente a la dirección de la propagación. Entonces, para explicar un poco más las partes como tal de la onda, podemos ver aquí la vibración, la dirección en la que va dirigida la onda. Tenemos lo que es el valle, la cresta, que es pues el punto más alto de la onda, y el valle es el punto más bajo. Tenemos lo que es la longitud de onda, el cual es la distancia de una onda a otra, o sea, de valle a valle. Y tenemos la amplitud, o sea, lo alto que puede llegar cada onda. Tenemos onda longitudinal, que esta es que las vibraciones de las partículas son paralelas a la dirección de la propagación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es como tal la vibración. En este ejemplo, la mano, tenemos el resorte, nos muestra la dirección del viaje, el cual es que se mueve de derecha a izquierda, y tenemos la compresión, que es donde se reúnen todas las ondas, y la rarefacción, que es donde ya se dispersan. Bueno, ahora para entender un poco mejor estas ondas, tenemos un video. Amigos de Física Sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase. En este video clasificaremos a las ondas en función de la dirección de propagación. Para ello tenemos este resorte de juguete y vamos a establecer la primera clasificación de las ondas, repetimos, en función de la dirección de propagación. Ondas longitudinales son aquellas en las que las partículas del medio se mueven o vibran paralelamente a la dirección de propagación del medio. Entonces aquí tengo este resorte. Las partículas del medio se van a desplazar o se van a propagar de derecha a izquierda. E igualmente la onda también va a viajar de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ondas longitudinales. ¿Listo? Las partículas del medio se mueven de derecha a izquierda. Este resorte, las espiras del resorte se mueven de derecha a izquierda. Y la onda también viaja de derecha a izquierda. Podemos hacerlo en sentido contrario también. De manera que las partículas del medio se mueven o vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Estas son ondas longitudinales. ¿Ok? Ahora veremos las ondas transversales. En las ondas transversales, las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Entonces formarán un ángulo recto. ¿Listo? Perpendicular. Entonces las espiras de este resorte se van a mover en sentido vertical, de arriba a abajo, mientras la onda va a viajar de derecha a izquierda. Entonces será esto. Este dedo representa el movimiento o la dirección del movimiento de las partículas del medio, en este caso las espiras del resorte, y la onda va a viajar de derecha a izquierda. Las direcciones son perpendiculares. Entonces vamos allá. ¿Ok? Partículas del medio de arriba a abajo, mientras que la onda viaja
de derecha a izquierda en este caso. ¿Listo? Entonces se va propagando. Las partículas del medio pueden ver ustedes que van de arriba a abajo y la onda va de derecha a izquierda. Podemos hacerlo en sentido contrario también. ¿Ok? Entonces siempre que se dé este fenómeno, estamos describiendo de manera muy didáctica lo que corresponde a la clasificación de ondas transversales. Estás en Física sin Estrés. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, aquí les mostraré unos ejemplos de ondas para que quede un poco más claro. En la transversal tenemos que, digamos, cuando mueves una cuerda de arriba a abajo, esa puede ser una onda transversal. Tenemos una onda, lo que dije anteriormente, una gota de agua en aguas tranquilas. Y también tenemos la vibración de una cuerda de guitarra. En las longitudinales tenemos las ondas de presión dentro de un tubo o una cañería. Y tenemos las vibraciones en una barra metálica, que sería como cuando tú golpeas un tubo metálico. Y por último tenemos el sonido en un tubo o un instrumento musical. Bueno, ahora para dar continuidad a ondas sonoras, esta sería una de las fórmulas principales que se utiliza para hallar, por ejemplo, la longitud, la velocidad o pues, la frecuencia. Tenemos que B es la velocidad de la propagación del sonido, que esta se mide en metros por segundo. Y tenemos ahora la frecuencia del sonido, que esta se mide en hertz. Tenemos el lambda, que es la longitud de onda, que se mide en metros. Y ahora a continuidad voy a presentar un ejercicio para dar más a entender esta fórmula. Bueno, ahora tenemos un ejercicio que es: una onda sonora se propaga en el aire a una velocidad de 340 metros por segundo. Si la frecuencia del sonido es de 170 Hz, calcula la longitud de la onda. Bueno, ahora el ejercicio nos pide hallar la longitud de onda. Entonces vamos a pasarla a la fórmula, que si quisiéramos hallar frecuencia pasaríamos F a este lado, o si quisiéramos hallar velocidad pasaríamos V a este lado. Entonces, para ya cambiar valores sería longitud de onda, que esto sería igual a la velocidad, que sería 340, sobre la frecuencia que nos indica el ejercicio, que serían 170. Esto nos daría 2 metros. La interpretación de este ejercicio sería de que, es decir, que cada onda sonora tiene una longitud de 2 metros en el aire. Bueno, ahora continuamos con categorías de ondas sonoras. Tenemos 3. Entonces, primero tenemos las ondas audibles. Estas son las que el humano puede percibir naturalmente. Tenemos las ondas infrasónicas, que estas son las que el humano no puede sentir muy fácil, pero con el movimiento de objetos o los cuerpos lo puede percibir. Tenemos ondas ultrasónicas, que esas son las que definitivamente el humano no puede percibir, como por ejemplo tenemos el silbato de los perros, que los humanos no lo pueden percibir, pero ellos sí. Bueno, ahora para entender un poco más esta categoría de ondas, tenemos que la ultrasónico es cuando es por debajo de 20 Hz, el cual no es audible para el ser humano. Tenemos el sonido audible, que está por 20 y 20.000 Hz, que es completamente audible, como dicen los ejemplos, como la voz humana, la música y los sonidos como los motores y etc. Tenemos el ultrasónico, que está por encima de los 20 Hz. Este no es audible, ya que, digamos, por ejemplo, podría ser la ecolocación de los murciélagos o las ecografías. Ahora vamos a explicar potencia e intensidad de una onda sonora. Ahora vamos a explicar la potencia sonora. La potencia sonora es la energía acústica total emitida, reflejada, transmitida o recibida por una fuente sonora por unidad de tiempo.
Representa la capacidad de una fuente para generar sonido y se expresa en vatios, que es W. Es una propiedad intrínseca de la fuente sonora independiente del medio o de la distancia. La fórmula es P es igual a E sobre T. Seguimos con la fórmula, que es P es igual a E sobre T. P es la potencia sonora y esta es en W. Seguimos con E, que significa energía. Este se simboliza con la letra J, que significa joules. Y T, que es tiempo, y esto es en segundos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la potencia sonora. El enunciado dice: una bocina emite 15 joules de energía sonora en 5 segundos. Calcula la potencia sonora de la fuente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. Tenemos que E es igual a 15 joules. Después de esto, tenemos que continuar haciendo la fórmula que anteriormente ya había explicado, que es P es igual a E sobre T. Y también, siguiendo esto, tenemos que hacer el desarrollo, que es reemplazar valores. Entonces decimos que P es igual a E, que como podemos observar que en el enunciado nos decían son 15, sobre el tiempo, que también nos decían que eran 5 segundos. Dividimos esto y esto nos va a dar un resultado de 3, y como dije anteriormente, la potencia se debe expresar en los W. Entonces esto va a 3. Bueno, siguiendo con los ejercicios de potencia sonora, había un ejercicio que era como entregable, pero en este caso pues vamos a explicar otro. Es también del mismo modo del anterior. El enunciado dice lo siguiente: un altavoz emite una onda sonora que transporta 12 joules de energía acústica en 6 segundos. Calcula la potencia sonora del altavoz y su interpretación. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que poner son los datos. Que tenemos que es igual a los 12 joules que nos lo da el enunciado. Y otro dato que también tenemos es el tiempo, que esto son 6 segundos. Después de esto, seguimos con la fórmula, que es P es igual a E sobre T. Y después de esto hacemos la sustitución o reemplazar los datos. Entonces decimos que P es igual a E, que en este caso son 12. Entonces los ponemos sobre el tiempo, que también lo tenemos acá, que son 6. Entonces hacemos esto y como resultado nos va a dar y que esto nos da como resultado 2, y esto debe terminar en, como estamos hallando P, en W. Y así sería el ejercicio. Eso también nos pide tener como su interpretación. Bueno, entonces ya decimos que acá que P es igual a W. Este sería como el resultado final. Y decimos que la fuente sonora, o sea, el altavoz, emite una potencia acústica de 2 vatios, como lo podemos ver acá, lo que significa que libera 2 joules energía sonora por segundo. Esta cantidad de energía es la fuerza sonora de la fuente independiente de la distancia al oyente. Entonces acá ya tendríamos como el ejercicio o el entregable explicado.
Seguimos con la intensidad sonora. La intensidad sonora es la potencia acústica que atraviesa una superficie determinada por una unidad de aire. Eso se mide en vatios por metro cuadrado y depende tanto de la potencia de la fuente como de la distancia al punto donde se mide. Seguimos con la fórmula, que es I es igual a P sobre A. I es la intensidad y esto se mide en vatios por metro cuadrado. Seguimos con la P, que es la potencia, ese se mide en vatios, y R, que es la distancia y se mide en metros. Después de esto seguimos con un ejemplo de un ejercicio de intensidad sonora. Primero tenemos el enunciado que dice: una fuente sonora emite una potencia acústica de 4W. Calcula la intensidad sonora de la distancia de 5 metros, suponiendo que el sonido se propaga uniformemente en todas direcciones, o sea, es una propagación esférica. Bueno, seguimos con la fórmula, que para la propagación esférica es otra, que es I es igual a P sobre 4pi R, que es la distancia al cuadrado. Bueno, después de esto vamos como a reemplazar o a cambiar valores, que es I es igual a P, que en el enunciado nos decía que es 4, sobre, como podemos observar acá, solo reemplazamos lo que está acá. Entonces ponemos 4pi r al cuadrado. Después de todo esto hacemos el cálculo que nos da I es igual a 4. Lo que está acá se deja igual. Lo único que tenemos que reemplazar es esto de acá. Entonces decimos que 4pi y reemplazamos la r, porque esta ya la tenemos en el enunciado. Y en el enunciado nos dice que es 25. Entonces la ponemos acá entre paréntesis. 25. Después de esto, entonces igual, nos dice que es 4 sobre, y hacemos el cálculo de esto que está acá, y esto nos da como resultado 100pi. 100pi. Esto también lo calculamos y hacemos las aproximaciones correspondientes, y esto nos da 0,0127, y como nos están pidiendo la intensidad, entonces debe terminar en esto, y si nos dio 27W sobre metros cuadrados. Bueno, después de todo esto, este sería el resultado final, el que está acá. Y como interpretación tenemos que la intensidad sonora en un punto situado a 5 metros de la fuente es de 0.0127 vatios sobre metro al cuadrado. Esto significa que cada metro cuadrado de superficie recibe 0.0127 vatios de energía sonora por segundo. Seguimos con otro ejercicio de intensidad sonora. Este era un ejercicio entregable, pero entonces les vamos a volverlo a explicar, y tiene la misma dinámica del ejercicio anterior que acabamos de explicar. Tenemos como enunciado, como podemos observar, una fuente sonora emite una potencia acústica de 2 vatios.
Calcula la intensidad sonora a una distancia de 2 metros, suponiendo que el sonido se propaga en todas las direcciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. Entonces, colocamos datos. Y los datos que nos dio el enunciado fue que teníamos una potencia de 2 vatios y una distancia 2 metros. Distancia en metros. Bueno, después de esto pasamos a la fórmula que vamos a utilizar esta, como lo utilizamos también en el ejercicio anterior. Entonces la ponemos y después de esto ponemos la sustitución, que sería I es igual a la potencia, que en este caso es 2, sobre, reemplazamos esto, que sería 4pi, y entre paréntesis ponemos la distancia, que sería 2. Y como está en la fórmula, lo ponemos al cuadrado. Bueno, esto es igual a, este no cambia, este se deja quieto, entonces seguimos con el 2. Y en el de abajo ponemos esto, 4pi, y hacemos este cálculo. Y esto nos da igual a 4. Entonces acá lo que hacemos es multiplicar. Esto nos da, lo estamos haciendo paso a paso. Entonces este 2 sigue. Y acá lo que hacemos es multiplicar 4pi por 4. Esto nos da un resultado de 16pi. Después de esto decimos que I, o sea, la intensidad es igual a 2, como lo podemos observar. Y esto, 16pi, es igual a 50.27. Y esto da como resultado también la aproximación a 0,0398 vatios sobre metro al cuadrado. Nos da lo que nos tenía que dar acá en la intensidad. Entonces ahí podemos observar que pues el ejercicio se nos dio. Y tenemos como una interpretación de todo este ejercicio que cada metro cuadrado de superficie a 2 metros de la fuente recibe 0,0398 vatios de energía sonora en cada segundo. Bueno, en caso de que si uno se alejara más, la intensidad bajará rápidamente porque la energía se reparte sobre una superficie mayor. Después de esto vamos a explicar la relación entre la potencia y la intensidad sonora. Bueno, la potencia sonora, que es la P, es la energía total que una fuente emite en cada segundo, o sea, en vatios, en W. Y la intensidad sonora, o sea, la I, es la misma energía distribuida sobre un área, es decir, cuánta energía llega por metro cuadrado. Ambas magnitudes están relacionadas por esto. Esto muestra que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. En esto, un ejemplo sería, si me alejo al doble de distancia de una fuente sonora, la intensidad del sonido no se reduce a la mitad, sino a una cuarta parte.
Ahora vamos a explicar la propagación de la onda sonora. El sonido se propaga mediante la vibración del aire o de otro medio material. No se propaga en el vacío porque necesita partículas que transmitan la energía. En un espacio abierto, el sonido se extiende en forma esférica desde la fuente. Y también por esto usamos el área de una esfera de 4pi r al cuadrado en la fórmula de la intensidad. Aparte de eso, también tenemos las aplicaciones prácticas para electromecánica, que es en la materia que estamos viendo. Bueno, en electromecánica estos conceptos se aplicarían para diseñar aislantes acústicos, evaluar niveles de ruido en las fábricas o también en los motores, medir la eficiencia de los altavoces y de las sirenas y controlar vibraciones en equipos industriales. Un ejemplo sería: un ingeniero electromecánico debe saber cuánta potencia acústica genera una máquina y cómo esta energía se distribuye para no superar los límites de ruido laboral. Bueno, ahora, para dar finalidad a esta presentación, fue el último tema, que es el efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler es un fenómeno físico que se presenta cuando una fuente emisora de onda y un observador se encuentran en movimiento. Este efecto consiste en el cambio aparente de las frecuencias de tono de una onda debido a su movimiento. Bueno, ahora esta es la fórmula general de efecto Doppler. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta F es la frecuencia aparente, o sea que esta es la que escucha el observador. Esta es la frecuencia ya como tal de la fuente. La V sola sería la velocidad del sonido, VO sería la velocidad del observador y VS sería la velocidad de la fuente. Bueno, ahora explicaremos la baja frecuencia y la alta frecuencia. Resulta que cuando se aleja, cuando ya lo que es la fuente se aleja lo que es del observador, entonces esta va a ser más grave. O sea, que va a quedar en la fórmula, va a quedar negativo arriba y va a quedar positivo abajo. Y cuando ya es en alta frecuencia, entonces cuando ya la fuente se acerca al observador, ya sería la frecuencia más aguda. Entonces arriba sería positivo en la fórmula, positivo, y abajo negativo. Bueno, ahora para entender baja y alta frecuencia voy a explicar un ejercicio de una ambulancia. Entonces, el ejercicio dice: una ambulancia emite un sonido de 1000 Hz y se acerca a un observador que está en reposo. Tenemos que tener en cuenta que el observador está en reposo. La velocidad de la ambulancia es de 30 metros por segundo y la velocidad del sonido en el aire es de 343 metros por segundo. Entonces nos dice que calcula la frecuencia aparente que escucha el observador. Entonces, como datos tenemos que la frecuencia es igual a 1000 Hz. Tenemos que la velocidad, que esta ya es una medida ya estable, o sea, no se modifica, sino que siempre va a ir en cualquier ejercicio 340. Y serían metros por segundo. Y Vs es igual a 30 metros por segundo, que esta, recordemos que es la velocidad de la fuente. Y ahora, como les dije anteriormente, hay que tener en cuenta que el observador está en reposo. ¿Qué quiere decir? Que VO es igual a 0, ya que pues no hay movimiento, no hay número. Listo. Bueno, ahora vamos a reemplazar estos valores en la fórmula que di anteriormente. Entonces, queda F menos
bueno, igual, qué pena, a lo que es la frecuencia, que es 1000 Hz. Esta es igual a lo que es la velocidad del sonido, que nos está dando que es 340. Está sobre, acá recordemos que no se va a poner la velocidad del observador, ya que recordemos que es 0 porque está en reposo. Entonces aquí, como está en la fórmula, que es V, la velocidad del sonido, esta se repite y queda igual en 340. Eso sería menos, ya que es en alta frecuencia, ya que la ambulancia se acerca al observador. Entonces queda menos el 30, que es la velocidad de la fuente. Y ahora se hace la operación, que sería igual a 1000 Hz, y acá se hace la división, se hace 340 menos 30. Entonces queda así, menos 313. Así. Listo. Y ya después de eso nos da el resultado como tal, que sería F es igual a 1095.8 Hz. Y esa sería la solución. Bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Aquí están las referencias, libros, páginas por internet que logramos sacar toda esta información. Y esto sería todo.